horas 20 minutos y aquí en esta noche de lunes, en esta noche de Detrás de las Noticias, recibimos a la doctora María del Rosario Hinojo, titular del Juzgado de Menores número 3, y al doctor Ernesto Camada, titular del Tribunal en lo Criminal número 2. Lectura mediante para decir correctamente. Bueno, muy buenas noches, doctora, doctor. Buenas noches. Un placer que estén con nosotros. Y para empezar, bueno, nos presentemos con los jujeños. Es decir, usted, doctora, ¿qué es lo que hacen en el Poder Judicial? Bien, yo soy jueza de menores, número 3, que es un nombre que quedó como en desuso ya por la nueva normativa o por lo que debería estar legislado actualmente como juez penal juvenil, que básicamente me encargo de tramitar e investigar los delitos cometidos por menores de edad. Y el juzgado de menores en la provincia tiene la tarea de participar en la instrucción, en los juicios orales, o sea, en etapa de juicio, y en caso de aplicarse una pena, de una condena, en la ejecución de la pena también. O sea que esa particularidad tiene el juez penal juvenil en la provincia, que interviene en todas las etapas del proceso. Obviamente que los delitos que son tramitados en el juzgado número 3 no se lleva el juicio en el juzgado, sino se triangula con los otros 2 jueces de menores, y los delitos que se investigan en el juzgado número 3 son realizado el juicio y la ejecución de la condena, si se aplicara, por supuesto, por el juzgado número 1, las del juzgado número 1 en el juzgado número 2, y yo recibo las causas tramitadas en San Pedro, que son elevadas a juicio, y también se hacen los juicios orales y la aplicación de la sanción penal en el juzgado también. Doctor Camada. Bueno, en el caso mío formo parte del Tribunal en lo Criminal número 2 de la provincia, que tiene a su cargo, como los otros 2 tribunales en lo criminal, lo que es el juzgamiento, es decir, solamente el juicio. Causas que fueron elevadas. Exactamente, que han atravesado toda la primera etapa de investigación, y si lo han hecho exitosamente llegan a juicio, y el juicio se realiza, se ventila en los tribunales en lo criminal. En este caso, yo formo parte del número 2, siendo que son 3. En este último tiempo se ha dado a conocer una cantidad importante de juicios relacionados con violencia de género. ¿Ha crecido la violencia de género? ¿Ha crecido la violencia contra los niños? ¿Ha crecido el delito en Jujuy? Doctora. Bien. Bueno, yo estuve habilitada como jueza en un juzgado especializado en violencia de género durante la pandemia, y por lo menos durante esa etapa sí se ha notado un considerable incremento de los delitos vinculados a la violencia de género y a la violencia familiar. Había también un solo juzgado funcionando porque la prestación del servicio de justicia se vio reducido a lo mínimo posible. Entonces, no solamente que había un solo juzgado funcionando, sino que la cantidad de delitos cometidos en contexto de violencia familiar y de género, yo sí he notado un incremento importante. ¿Y en niños involucrados? Lo que pasa es que la problemática de la violencia familiar no se limita a la violencia entre los integrantes de la pareja, sino que también involucra a los niños que forman parte de esa familia. Entonces, es una problemática que abarca al grupo familiar entero. Entonces, los niños, obviamente, como pertenecientes a un grupo familiar, también afectados por la violencia ejercida en contra de la progenitora o contra ellos de manera particular también. Doctor. Sí, sin duda. Durante el año 2021 se ha advertido que los delitos cometidos en contexto de violencia de género han duplicado los abusos sexuales. Esto lo digo en base a una información que hemos recabado de la Secretaría del Tribunal, es decir, estoy hablando de los números del Tribunal número 2,
pero me imagino que los otros tribunales deben ser más o menos las mismas. Históricamente o tradicionalmente, los delitos que abarcaban la mayor cantidad del universo de causas que llegaban a juicio eran los delitos contra la propiedad y los delitos vinculados a abusos sexuales. Con el tiempo y en virtud de la implementación de diversa normativa nacional y provincial relativa a lo que es la violencia de género, esto se ha incrementado y puedo decir en base a números duros que se ha prácticamente duplicado la cantidad de causas en las que hay motivos aunados a violencia de género respecto de, por ejemplo, abusos sexuales. Y en este caso, como lo ha marcado la doctora, también una expansión del fenómeno en relación a que, desde luego, en este tipo de delitos cometidos en contexto de violencia de género, y en realidad, como lo dicen algunos autores con mucha más propiedad, delitos contra la mujer cometidos por hombres, abarcan causas de distinta gravedad. Es decir, tenemos desde los delitos más graves, estamos hablando desde luego femicidios en grado de tentativa, hasta lesiones leves, por ejemplo, pero agravadas por el vínculo. Con lo cual tenemos también muchas soluciones que deben aplicarse y que van por la posibilidad, por ejemplo, de resolver a través de juicio abreviado, entre otras cosas. Por esto quiero decirle, y también para que la comunidad tenga en cuenta, que no es que todo va a un juicio que se celebra con las formalidades de la ley, sino que muchas de estas causas terminan en juicios abreviados. Doctor Camada, sé que mandaron un proyecto de reforma del Código Procesal Penal. ¿Me podría explicar o explicarle a la audiencia cuáles son las principales modificaciones y si realmente dichas normativas tienen por objetivo agilizar los procesos penales? Bien, acá precisamente este anteproyecto que se hizo en su momento juntamente con la doctora Rosario Hinojo, la doctora Pilar Medina y la doctora Susana Treyú en aquella oportunidad, antes de la pandemia, porque parece que el tiempo se divide en pre y post pandemia, sí. Terminó plasmando algunas cuestiones que teníamos o consideramos importantes en lo que hace al proceso penal juvenil. Ahí nos concentramos. Por un lado, y lo primordial, principio de especialidad de por medio. Principio de especialidad quiere decir que por tratarse de un fenómeno en el que están involucrados sujetos que están en una determinada categoría etaria, es decir, de una determinada edad, con un determinado grado de madurez, necesitan, y así lo dicen los instrumentos internacionales que la Argentina se comprometió a observar, necesitan respetar todos los magistrados, todos los jueces, todos los fiscales, todos los defensores necesitan respetar el principio de especialidad. Es decir, que no cualquiera puede ser ni juez, ni fiscal, ni defensor en estos casos. Ese es básicamente era básicamente la idea que definía el anteproyecto, además de adecuar el modo de juzgamiento a lo que es un código procesal penal adversarial, acusatorio, como el que ahora ya está sancionado por la legislatura y pronto a entrar en vigencia. Digo, pandemia mediante, algunas cuestiones han cambiado y en ese punto en particular la doctora Hinojo ha tenido la oportunidad de examinar algunas cuestiones que era necesario profundizar. Así que en ese punto la doctora es la más indicada. Respecto a la ley penal juvenil, entendí que le preguntaba por el nuevo sistema o el nuevo código procesal penal de la provincia, por eso no había intervenido. Respecto a la ley penal juvenil, en este contexto de la sanción del nuevo código procesal penal, que es para el fuero de adultos, la ley que reglamenta la puesta en funcionamiento del nuevo código establecía la derogación de la ley 4721, que es la que rige hoy en la provincia el sistema penal juvenil. Ante la proximidad de la puesta en funcionamiento del nuevo sistema, se advirtió al Poder Judicial que remitió a la legislatura un proyecto a los fines de que, como dice el doctor, se respete el principio de especialidad, que es un principio contenido en la Convención de los Derechos del Niño con rango constitucional,
que implica lo que dijo el doctor Camada, que se necesita un fuero especializado para juzgar delitos cometidos por niños y adolescentes. O sea, no se puede aplicar el nuevo código lisa y llanamente sin que exista una ley penal juvenil, sin incurrir en responsabilidad internacional. No se le puede aplicar a un niño un código de adultos sin prever sus particularidades, tanto en la investigación como en la forma en la que se interviene o en la manera en la que se aplica una sanción penal. El juzgado de menores está dotado con un equipo interdisciplinario que está compuesto por profesionales de distintas ramas que intervienen durante todo el proceso. Tiene constitucionalmente también el niño un plus de derechos que hay que respetar y una finalidad en el tránsito por el sistema penal que es esencialmente restaurativa y no puramente punitiva como en el sistema penal de adultos. Es por una cuestión obvia de que no se puede asimilar la respuesta penal que se le da a un adulto a la que se le da a un niño, que es una persona en desarrollo, en formación, con potencialidades, más allá de que se encuentre eventualmente en conflicto con la ley penal por haber cometido un delito, pero esa respuesta debe ser especializada y con un fin específico que es no penarlo, sino eso no significa que no se encuentren previstas las penas para niños de 16 y 17 años que han cometido delitos, sino que la finalidad de la intervención del sistema penal es, como dice la Convención de los Derechos del Niño, para reinsertarlo y que cumpla en ella una función constructiva. Eso se logra a través de una intervención interdisciplinaria y en coordinación con el resto de los organismos del Estado. Por eso se le dice sistema penal juvenil porque está compuesto por el Poder Judicial, pero que no actúa de manera aislada o solitaria, sino que necesariamente tiene que intervenir con el resto de los operadores del sistema, que son la Dirección de Niñez, Educación, Salud, para dar efectividad a los derechos que ya están consagrados y que todos sabemos que tienen. No es necesario declamar más derechos, sino poder hacer efectivo y garantizar los derechos que tienen los niños, y para eso se interviene con un sistema de corresponsabilidad que involucra obviamente al Poder Judicial, pero a la familia, al Estado, a la comunidad, primero y esencialmente con los deberes de prestación que tiene el Estado, que es satisfacer todos esos derechos que tienen los niños, y que a veces la falta de prestación positiva y de acceso a esos derechos es lo que finalmente los conduce a encontrarse después en un sistema penal juvenil. Un menor que es considerado o que es hallado culpable de un delito, ¿cómo continúa el trámite, doctora? O sea, una vez de que el juzgado lo encuentra culpable. Bueno, va a depender de la edad del niño. Menor. Sí. El menor es punible, o sea, se le puede aplicar una sanción penal a partir de los 16 años. 16 y 17 años. ¿Y qué pasa si son menores de esa edad? Si son menores de esa edad, o sea, son no punibles, porque por ahí se confunde el término imputabilidad con punibilidad, y en realidad los menores de 16 años son no punibles, pero son imputables. O sea, se les puede achacar la comisión de un delito y son sometidos a proceso y se hace un trámite similar al de los adultos, pero con todas estas garantías y con la intervención de un equipo interdisciplinario, como les explicaba, y se determina si el delito efectivamente ocurrió, si fue cometido por esta persona y se lo puede declarar responsable. El resultado final es un sobreseimiento por no punibilidad. O sea, no va a ser elevada a juicio una causa cometida por un niño que no ha alcanzado los 16 años. Pero durante todo el proceso se interviene con el equipo del juzgado. Es un proceso procesalmente hablando, igual que el de los adultos. Se lo somete a proceso, se le hace conocer el hecho por el que está sometido a proceso, tiene todas las garantías, el derecho de defensa, el defensor, la posibilidad de declarar, de abstenerse de declarar, de ofrecer las pruebas. La persecución penal la realiza un fiscal de niños, pero el proceso se realiza y se llega a la determinación o no de la declaración de responsabilidad.
se trabaja mucho en un proceso de internalización o de responsabilización subjetiva para que ese niño pueda hacerse responsable, entienda la gravedad del delito que ha cometido, la implicancia para la sociedad, para las víctimas sobre todo, y se hace un seguimiento, una intervención y una intervención interdisciplinaria que básicamente nos centramos en determinar cuáles son las causas que ha llevado a que un niño cometa un delito, porque ya que un niño se encuentra en conflicto con la ley penal como sociedad, nos tiene que alarmar, y trabajamos para determinar cuáles son los motivos por los que el niño se encuentra en esa posición, que tiene que ver básicamente con la vulneración de derechos que mencionaba, un proceso de responsabilización, y finalmente va a terminar con un sobreseimiento por no punibilidad. Le preguntaba esto, doctora, porque es muy conocido también de que se usan a menores de edad para delinquir, sabiendo de que el menor de edad es una persona o es que no va a ir preso, o que tiene esta condición justamente de ser menor de edad. Por eso la consulta sobre el tema. Y en el sistema penal juvenil en general, la noticia de un delito cometido por un niño genera como toda una conmoción social, que es lógica por esto, porque es un niño que está cometiendo un delito, pero hay detrás de esas noticias por ahí un desconocimiento de lo que realmente sucede con los niños. Hay mucha criminalización de la infancia, y en realidad el porcentaje de niños que cometen delitos en relación, si hablamos en un contexto de seguridad pública, la incidencia de los niños que cometen delitos es muy baja, es menos del 2%. Bueno, y que sean utilizados por organizaciones criminales o narcotráfico, narcomenudeo, tampoco es, quizás sí son utilizados, pero porque son una mano de obra barata, porque se les paga con lo que finalmente después consumen, pero no porque se tenga en cuenta que es un chico que no va a recibir sanción. No creo que sea de interés de la persona que lo utiliza, que ese chico vaya o no a responder penalmente después, o que sea o no punible. Lamentablemente eso por lo menos es lo que considero o advierto. Nosotros no aplicamos el narcomenudeo en la provincia, sigue siendo un delito investigado por la justicia federal, pero los niños que tienen una problemática de consumo y están vinculados a ese tipo de delitos tienen más que ver con esta cuestión de que son mano de obra barata, según mi parecer por lo menos. Bien, doctora. Doctor Camada, cuando uno ve televisión, los distintos noticieros fundamentalmente nacionales, una de las cosas que le achacan al Poder Judicial es que ustedes condenan por un lado y luego dan la vuelta giratoria y al poco tiempo, ¿no es cierto?, salen. ¿Eso ocurre en la provincia de Jujuy? Lo que ocurre en la provincia de Jujuy, en rigor de verdad, no se compadece con eso, porque además hay que tener en cuenta una bueno cuestión. Aclararlo, porque si no caen todos en la misma bolsa, ¿no? Sí, es verdad. Lo que pasa es lo siguiente, hay una cierta distorsión, y digo, distorsión en cuanto a por ahí no es tan adecuado mirarnos en el espejo de justamente estos medios noticiosos que toman la actividad delictiva en zonas tan calientes como decir Buenos Aires, Gran Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Rosario. Jujuy afortunadamente no se puede medir en esos términos. Aún esperemos que nunca lo haga, pero en esos términos no se puede medir. Tomo como base esta pregunta que justamente le hacía a la doctora. En lo que hace a la utilización de niños, y yo sé que para mucha gente que está escuchando puede sonarle chocante al referirnos a niños cuando estamos hablando de personas que están en infracción a la ley penal, pero no estamos haciendo más que decir lo que dice la Convención.
La Convención de los Derechos del Niño dice en su artículo 1, se es niño hasta los 18 años. Por lo tanto, estamos utilizando un término técnico, no estamos utilizando un término de carácter emotivo, ni emocional, ni nada por el estilo. Es un término técnico. Ahora, decía, en estos casos, los juzgamientos tienen que correr por cuenta de los tribunales ordinarios. Y al día de hoy, en los 12 años aproximadamente que llevo en el Tribunal en lo Criminal número 2, no ha llegado ningún caso de estas características. En una sola oportunidad hubo una imputación con estas características. ¿Por qué es importante remarcarlo? Porque el Código Penal prevé una agravante para el adulto que comete el delito valiéndose de niños. En un solo caso hubo una imputación en este sentido que no prosperó, pero por lo demás, con esta agravante no pasó. A ello, y yendo a la pregunta que usted hacía, yo advierto lo siguiente. Por un lado está la cuestión de que no debe olvidarse que están de por medio las garantías y que por ahí pueden resultar incluso hasta irritantes, quizás para una víctima de un delito, para un damnificado por un delito, y se entiende que sea así. Pero ¿qué pasa? El mensaje que se ve precisamente en estos noticieros a los que usted aludía, sí, es, se comete un hecho, tiene que ir preso. Pero tiene que ir preso a título de pena, es decir, ya lo encontraron, ya va cumpliendo pena, digamos, a cuenta. Sí, violando el principio de inocencia, exactamente. Y una serie de garantías que están constitucionalmente reconocidas. Y los jueces estamos para eso, digamos, estamos para velar porque las garantías no se violen. Ese es, eso, si se quiere, es lo que no nos convierte en populares. De hecho, hay muchos autores que hablan, y seguramente el doctor usted los conoce, de los jueces que toman decisiones impopulares. Bien, es que justamente es la última valla. La justicia es la última valla. Es la última, el último obstáculo que debe enfrentarse para poder limitar los derechos de una persona. Solamente pasando el test de la justicia es posible limitar los derechos de una persona. Por eso es tan significativo. Muy bien, parece que pasamos una pausa. Una pausa y volvemos. Volvemos. (21:46). Seguimos acá en esta edición de lunes de Detrás de las Noticias. Doctor Camada, estuvimos hablando tras la cámara, digamos, detrás de la noticia, del nuevo Código Procesal Penal y que va a traer una serie de innovaciones. Háblenos un poquito de ese tema, que sabemos que usted es un experto. Bueno, tanto como experto le agradezco el concepto, pero en principio lo que tenemos que remarcar es que este nuevo Código Procesal Penal fija un paradigma, un modelo. Ese modelo se llama adversarial puro. Adversarial puro, remarcando algunas cuestiones. Primero, la oralidad. La oralidad es prácticamente total durante todo el proceso. Todo se resuelve y se debería resolver en audiencias. Audiencias donde las partes, cuando digo las partes, para que la audiencia lo entienda, las partes le llamamos al fiscal por un lado, al defensor por el otro, desde luego con el imputado al lado del defensor, y si hay querella, querella. Ellos discuten. Los jueces solamente van a dirigir ese debate. Ventaja que tiene la provincia de Jujuy, una ventaja relativa, pero ventaja al fin. Desde el año 2011 está en vigencia un Código Procesal Penal de corte adversarial atenuado, adversarial moderado, que se le llama adversarial de primera generación. Bien, ¿esto qué permitió? Que la transición no fuera tan brusca. No fuera tan brusca, ¿en qué sentido? En que antes los que investigaban eran los jueces, a través de un llamado juez de instrucción, como existía antes. Exacto. ¿Qué pasa? Dice el viejo dicho, el que tiene a un juez como fiscal necesita a Dios como defensor. ¿Por qué? Porque no se preservaba la imparcialidad. Un juez que hacía prueba, colectaba la prueba, se enamoraba de su prueba y difícilmente le iba a encontrar algún defecto. Y así iba a juicio.
así iba a juicio. Ahora no, es decir, del 2011 en adelante se cambió el eje del protagonismo procesal, trasladándolo a las fiscalías, a los representantes de la vindicta pública. Bien, 11 años por medio ya se ha sancionado un nuevo código que ya pasa a la adversarialidad pura. ¿Eso qué implica? Implica que los jueces no van a tener idea de lo que las partes van a discutir. Se van a enterar en esa audiencia. ¿Para qué es eso? Para que haya imparcialidad. Además, rapidez. ¿En qué sentido? Como todo se discute en audiencia, entonces no hay que andar escribiendo mucho, no hay que andar armando hojas y hojas de resoluciones y presentaciones, porque todo se debate y se resuelve allí, en las audiencias. Y digo audiencias de distinta naturaleza, audiencias donde se le hace conocer la acusación al imputado, audiencia del control de la acusación, que eso es importante, porque es la previa al ir a juicio. ¿Y por qué es tan importante? Porque ahí cambian los roles. Ahí quien tiene la iniciativa es, por un lado, el fiscal al exponer cuál va a ser su acusación y decirle a la otra parte, a la defensa, miren, con esto voy a juicio, y la defensa ahí puede atacar la acusación y la prueba y los elementos de los que intente valerse el fiscal en el juicio. Y ahí el rol del juez de control de acusación es central, porque lo que pasa en esa audiencia es lo que llega a juicio. ¿Cuál es el sentido? Que los juicios sean más rápidos y económicos. Que llegue a juicio lo que verdaderamente tiene que llegar a juicio. Y que todo lo que se pueda resolver por vías alternativas de resolución de conflicto se resuelva. De manera tal que a juicio llegue solamente lo que vale la pena que llegue a juicio y, por supuesto, de una manera robusta, de una manera seria. Porque no nos olvidemos que si hay algo que no sobra en el Poder Judicial y en el Estado en general son recursos. Importante también en este nuevo código, la Oficina de Gestión Judicial. Eso es un cambio verdaderamente relevante. ¿Por qué? Porque van a desaparecer o tienen que desaparecer todo lo que son las secretarías de los juzgados y tribunales. Todo eso toda esa tarea que antes hacían los jueces y los secretarios de ver si se notificaba a alguien, si le llegó la notificación para que vaya a la audiencia, si se perdió la notificación y demás, y nos hacía perder un tiempo importante y precioso para un juicio, nada más y nada menos para un juicio. Hoy se tiene que encargar la Oficina de Gestión Judicial, según el nuevo código. Con lo que todo esto desaparece ya de la preocupación de los jueces. Los jueces están para hacer audiencias y decidir. Y eso es fundamental si lo que estamos preservando es el principio de imparcialidad. Así que en este sentido se orienta la provincia de Jujuy. No es la única provincia que lo ha hecho, ni la primera. Ya hay experimentos muy adelantados en Neuquén, en Tucumán, en Entre Ríos. Ya esto está en marcha y ha demostrado que el sistema, con sus matices, sirve, funciona. Así que parece un logro que va en vistas a hacer de una vez por todas realidad lo que dice la Constitución, que es que los jueces deben ser imparciales y mantenerse al margen de todo lo que es trámite para resolver exclusivamente. Con esto, doctor, me imagino un poco para que la gente que está del otro lado termine de graficar un poco como lo que vemos en la tele, sin tener en cuenta el tema del jurado, pero sí fiscales y defensores. Y un taquígrafo, básicamente. Ni siquiera eso, porque todo debe ser videograbado. Ahora ya existe la videograbación, por lo tanto, todo queda documentado en esa videograbación. Bien. Y bueno, son los tiempos que corren. ¿Y la eliminación de la Secretaría es una eficientización de la justicia? De los recursos de la justicia, en el sentido de que según la norma que pondría en funcionamiento el nuevo código, prevé que los jueces solamente tengan lo que se le llama un relator especial, dice el proyecto de ley. ¿Qué es el relator especial? Es el funcionario de confianza, que simplemente se le va a decir: este caso se ha planteado, búscame jurisprudencia, búscame doctrina sobre esto, mientras estoy asistiendo al resto de los planteos para poder ver qué resuelvo. Y resolver en la medida de lo posible dentro de la audiencia. Dentro de la audiencia. ¿Para qué? Todo es inmediación. Inmediación implica que
los litigantes, es decir, fiscal, imputado, asistido por su defensor, tienen contacto directo, se miran cara a cara. El fiscal, además, cuando se abre el juicio, eso es muy interesante, el fiscal no puede leer el requerimiento, la acusación, el fiscal la tiene que recitar. Es decir, la tiene que tener internalizada la acusación para poder decirla, no puede leer. La defensa puede plantear su teoría del caso, es decir, el señor fiscal está equivocado, yo voy a demostrar totalmente lo contrario de lo que está diciendo, como usted dijo, lo que se ve en las películas y en las series. Importante, los jueces solo ven y escuchan. Obviamente deciden cuando ya está trabada la cuestión. ¿Y tenemos la estructura para hacer todo eso? Mire, doctor, a mi modo de ver, y es una humilde opinión, yo creo que la estructura no está formada, pero hay con qué formarlo. Es decir, si nos planteamos esto, y esto sí me parece una cuestión importante. La provincia de Jujuy tiene solamente, al día de hoy, 9 jueces de juicio. Esta estructura viene del año 84, de los cuales por lo menos el tribunal que integro tiene una vacante producida por la muerte del distinguido doctor Antonio Germanos, que ha dejado ese vacío en el tribunal, pero aún en el caso de que se llene son 9 para toda la conflictiva social que ustedes han mencionado, que preocupa a la comunidad con toda legitimidad. Entonces, también hay que abastecer esta cuestión de, ya no es el Jujuy de hace 30 años, no. Tanto poblacionalmente, demográficamente, como la calidad de los conflictos. La doctora Hinojo, desde su rol de juez de menores, también ha visto y ha enunciado estas conflictividades tan soterradas que están ahí, sin embargo, aflorando cada tanto con alguna violencia en la sociedad. Entonces, Jujuy ya no es el mismo. Y si vamos a dar respuesta con esta lógica de rapidez, de economía, de mayor agilidad, me parece que se torna necesario preocuparnos por la estructura. Yo creo que la estructura en este momento no está, pero hay con qué llenarla. ¿Y esto empieza a regir desde? Estamos a la expectativa de que el legislador determine finalmente el momento en el que va a regir, puesto que el Código Procesal Penal, que ya está sancionado, el nuevo, prevé en su último artículo, si mal no recuerdo, que a los fines de que entre en vigencia hay que dictar una nueva ley, que es la ley de implementación. Ajá. ¿Y eso es lo que está en la legislatura de la provincia? Me imagino que sí, y por supuesto estamos atentos a la decisión del legislador, que es el soberano para marcar este tipo de, el timing de la aplicación de la norma, ¿no? Ahora, en desconocimiento total de cómo se implementa, una vez de que se apruebe, ¿cuánto tiempo tienen para organizar todo y convivir con ambos sistemas hasta que sea el definitivo? Es también una decisión que tiene que tomar el legislador y que seguramente ya la tiene in pectore para poder definir estos tiempos. Es esta cuestión, la doctora hace rato hablaba muy bien de la cuestión de la dinámica de las relaciones interinstitucionales, o interpoderes, ya no interinstitucionales, sino estamos hablando de interpoderes. Y me parece que seguramente esto es materia de tratamiento. Ahora, ¿cómo hacemos con el principio que nadie puede ser juzgado por una ley anterior, ¿no es cierto? Esto se va a aplicar para los delitos que se cometen de aquí para adelante, pero para los de atrás que ya están... Esto también va a depender de la decisión del legislador. ¿Cómo hacemos? Porque si el legislador puede establecer un corte, cuando el legislador entienda que debe este corte establecerse, además no hay que olvidarse una cuestión que es importante, en orden a lo procesal penal, no hablo al fondo, al procesal penal, y es que este sistema va a amplificar las garantías. ¿Por qué las va a amplificar? Porque va a permitir que el imputado esté viviendo el transcurso del proceso a la par de su abogado en las audiencias, y no allí en un servicio penitenciario, y no allí en una comisaría, que notificándoselo de los avances que hay o no, como dicen ellos, me llevaron a firmar. No, van a estar ahí. Van a estar ahí, van a estar transitando lo mismo.
Doctora, los menores que cometen este delito, ¿tenemos una estructura para, primero, cuando son detenidos, segundo, cuando son recuperados por la sociedad? Bien. ¿O nos falta bastante eso? De la estructura que interviene, de este sistema que interviene en delitos cometidos por menores de edad, hay 3 juzgados en la provincia. El Ministerio Público de la Acusación tiene también previsto el cargo, pero aún no se ha cumplido, entonces vienen con subrogando el cargo distintos fiscales que supongo que será cubierto en breve por lo que mencionaba el doctor, el principio de especialidad requiere de un fiscal especializado. Hay centros de detención para menores que se los llama centros socioeducativos, que son los lugares donde los menores cumplen las penas y una vez alcanzado los 21 años pasan a lo que se le llama la granja, que es, para que se entienda... Si la granja es la que está en Alto Comedero. En Alto Comedero. Cuando un niño comete un delito y es declarado culpable de ese delito y se le aplica una pena, por más que alcance la mayoría de edad y cumpla la pena ya siendo un adulto, sigue manteniendo las garantías que prevé el sistema penal juvenil. Entonces, si un niño o un adolescente comete un delito a los 16 años, es declarado responsable y se le aplica una sanción penal a los 18 años, todo ese tránsito lo va a hacer en los centros socioeducativos, que también es una banda constitucional que no pueden estar los niños privados de libertad mezclados con personas que están en iguales condiciones, digamos, privadas de libertad, pero que son adultos. Entonces no pueden, la mayoría de las personas que esperan el juicio, que están con medidas cautelares privadas de la libertad, las cumplen en las comisarías porque los servicios penitenciarios están abarrotados de detenidos, de presos, de condenados. Esos son lugares a donde un niño no puede ser alojado, no puede ir a una comisaría, no puede estar mezclado con población carcelaria de un adulto, pero la provincia tiene centros específicos para el alojamiento de menores que dependen de la Dirección de Niñez. Y una vez que pasan ya al servicio penitenciario, sí cumplen el resto de la condena, pero bajo el sistema penal juvenil, que es lo que decía, los jueces de menores ejecutamos las sanciones penales, hacemos la ejecución de la condena. Entonces, por más que esté en una cárcel de adulto, porque si es condenado a los 17 años cumpliendo una pena de 10 años de prisión, obviamente que la gran parte de la ejecución de esa condena la va a transitar siendo un mayor de edad, pero está a cargo de los jueces de menores, y ya una vez alcanzada la mayoría de edad, sí en lugares de alojamiento comunes para adultos, digamos. ¿Y esos centros de menores hoy, cómo están? ¿Tan abarrotados como...? No, es lo que le decía. Yo creo que, hablando de cantidad de niños que cometen delitos, se traduce en la cantidad de personal destinado a ocuparse de estas causas. Nosotros tenemos 3 juzgados de menores que hacemos todas las etapas del proceso penal y no es un número que sea inalcanzable. Obviamente que la intervención que se hace en el juzgado penal se centra en todas estas aristas o con todas estas particularidades que yo le mencionaba. Entonces no es lo mismo el tratamiento de una persona mayor de edad privada de libertad o sometida a proceso que un niño. La diferencia es cuantitativa, digamos. Lleva mucho tiempo porque uno realmente se conecta con el lugar emergente, la familia, la existencia o no de cuidados parentales, si es un chico que tiene conflictos con el consumo, si va o no a la escuela, si bueno, todos esos aspectos que se abordan frente a un niño que ha cometido un delito lleva un trabajo que es cuantitativamente diferente al que realiza un juez de adultos, que a veces no... yo siempre digo, yo termino conociendo al chico, a la familia, el barrio, sus dificultades, y a veces cuando estoy habilitada en juzgado de adultos no les
conozco ni las caras. Entonces las intervenciones son muy diferentes, pero no hay una cantidad enorme de niños que se encuentren privados de libertad y ni que estén en conflicto con la ley. Bien. Doctor, ya estamos llegando al final. Le pido que se dirija a los jujeños como magistrado y les hable, ¿no es cierto?, de algún tema que le pueda interesar a la audiencia. Bien, es tremenda tarea, doctor, que me está confiando, pero vamos a tratar de hacer lo posible. Y en primer término, no voy a hablar como magistrado, porque por ahí como magistrado la audiencia por ahí puede entender que uno habla desde un lugar desde arriba, y desde arriba no habla nadie, y menos el que habla. Concretamente, creo que lo que es necesario hacer es fortalecer la confianza en el Poder Judicial, fortalecer aspectos del Poder Judicial que son absolutamente inherentes a su funcionamiento. No puede dejarse en la comunidad una idea de que, por ejemplo, el nuevo código va a alivianar o va a aligerar el trámite simplemente. El trámite es solamente una parte. El proceso es solamente una parte. Como dicen los grandes procesalistas, en realidad el proceso es la Constitución en funcionamiento. Eso es el proceso. Por eso no debe ser difícil de entender, no debería ser difícil de entender para la ciudadanía. Ello también nos pone a los jueces en la enorme responsabilidad de tener que adoptar lenguajes más simples, más sencillos, más claros, más directos, para que el ciudadano, tanto el imputado como la víctima, porque el imputado también es ciudadano, también tiene derechos, entienda por qué se lo condena, la víctima entienda qué es lo que ha pasado. Hasta eso tenemos que cambiar. Es decir, el cambio de modelo es grande y por lo tanto en eso estamos empeñados. La ciudadanía tiene que ver reflejado en el Poder Judicial los enormes principios que son los de imparcialidad. Que no tenga ninguna sospecha que los jueces que van a juzgarlos son personas que están vinculadas de alguna manera con cualquiera de las partes o con cualquiera de los intereses. Esto que la Corte hace mucho tiempo dijo, lo de la imparcialidad objetiva y subjetiva. La subjetiva es cuando me cae mal a alguna de las partes, y la objetiva es cuando yo por ahí toqué o analicé algo de la prueba. Ahí ya no tengo que intervenir. Y la independencia del Poder Judicial. Esas son dos garantías que la sociedad debe interpretar, que están en sus jueces, que están en jueces y juezas, que están presentes, que pueden confiar en que la decisión que se tome va a ser una decisión conforme a la Constitución, la que corresponda, condenando, absolviendo, pero es la que corresponde. Que no hay trasfondos, que no hay cuestiones oscuras detrás. Me parece que esa sería la única idea que les puedo transmitir, doctor. Doctora. Bueno, en lo que respecta a la tarea que yo desempeño, si tengo que dejar un mensaje, no mensaje, sino hacer una reflexión sobre lo que advierto en la ciudadanía en general respecto a la mirada de un niño que ha cometido un delito, es que todos somos responsables. La Constitución prevé un sistema de corresponsabilidades que involucra a la familia, a la sociedad y al Estado. Entonces todos como ciudadanos tenemos que pensar antes de, por ahí, yo leo los comentarios frente a la noticia de un niño que ha cometido un delito que las expresiones son más violentas que la violencia que se quiere denostar. Pero nos olvidamos que todos somos responsables. Pensemos que, y yo, como dijo Luis, no lo hablo como magistrada, sino como integrante de una sociedad, como madre de niños, como participante activa de la comunidad a la que pertenezco. ¿Qué hacemos frente a niños cuando vemos sus derechos vulnerados? ¿Cuáles son nuestras reacciones? ¿Qué compromisos asumimos con los propios, con nuestros propios hijos, con los que advertimos en un club? ¿Cuán receptivos somos frente a un niño que tiene un problema en la escuela, en las organizaciones sociales, en los clubes de barrio?
cuánto de nuestra energía depositamos para invertir en una niñez con necesidades básicas satisfechas y acceso a derechos antes que el pedido de criminalización o el clamor de casi venganza que hay frente a un niño que comete un delito. Bueno, muchas gracias y le agradecemos que hayan venido y que disculpen la ausencia mía de la semana pasada, pero me estoy recuperando de un resfrío. Sí, no tengo COVID. Bueno, muchísimas gracias por haber favor. estado aquí esta noche, doctor Camada, Gracias doctora Hinojo. por convocarnos. Gracias. A ustedes por la invitación. Muy bien.